Bueno, vamos a hablar de la evolución que ha habido en los últimos 25 años, en lo que va casi prácticamente de siglo, del tratamiento de las fracturas vertebrales en el medio laboral. Siempre, cuando nos encontramos ante una fractura vertebral aguda, hay que plantearse varias cosas. En primer lugar, diagnosticar las lesiones de todos los elementos que conforman la columna, predecir la estabilidad de las lesiones, definir la estrategia terapéutica, que es como luego vamos a ver qué es lo que más se ha modificado, y determinar la eficacia del tratamiento. En el mundo laboral es muy importante de cara a la reinserción del trabajador en su puesto de trabajo, cuanto más prontitud y, por supuesto, sin secuelas. Durante muchos años teníamos un planteamiento que luego veremos en la nueva clasificación de Mager de las fracturas. Estas son las teorías antiguas y que son todavía vigentes en el día de hoy, de Lewis, en que se dividía la vértebra en columna anterior, columna media y columna posterior. En dependencia de la lesión de las distintas columnas, puede ser más grave o menos grave. Y aquí vemos la última clasificación, que es con la que normalmente nosotros trabajamos, que es de Mayer, y para no ser muy engorroso, las vamos a dividir en fracturas A1, fracturas A2 y fracturas A3. En la fractura A1, que es la más frecuente, que son las fracturas por compresión, luego estarían las fracturas A2, que son las que el cuerpo vertebral se parte por la mitad, y las fracturas A3, que es el estallido vertebral, en la que hay una conminución de fragmentos del soma vertebral, que luego veremos. ¿Qué pasaba? Que en esas fracturas A1 normalmente no hacíamos nada porque no había ninguna posibilidad de tratamiento terapéutico. O con reposo o con un corsé, el paciente se iba a su casa quedando la vértebra más o menos lesionada y el paciente con más o menos dolor, con lo que la reincorporación al puesto de trabajo podía ser más dificultosa. A últimos del siglo pasado aparecen dos técnicas nuevas. Una es la vertebroplastia y la otra es la cifoplastia. La primera descripción de vertebroplastia data del año 1987, cuando Dramond y Galibert publican una nota de un primer tratamiento de un angioma vertebral con la introducción de cemento acrílico a través de percutáneamente en la vértebra. Y posteriormente, ya en el año 98, se habla de la cifoplastia por primera vez, que es una técnica, digamos, parecida a la vertebroplastia, pero que esta se hace con la introducción de balones dentro del soma vertebral. Y esta técnica es por la que nosotros apostamos en su momento, porque la vertebroplastia, para nosotros, uno de los problemas que tiene importantes eran las fugas del cemento, y con la cifoplastia se minimizaban de forma importante. Cuando hablábamos de esas fracturas tipo A1, que es la fractura, digamos, de menor importancia, pero es la más mayoritaria, que es la fractura por compresión, normalmente se produce en caídas de su propia altura, al realizar grandes esfuerzos al levantar algún cuerpo. Por ejemplo, hoy en día es muy frecuente verlas en la gente que se dedica al cuidado de personas de tercera edad, que al hacer un esfuerzo porque lo tienen que levantar al paciente, pues sufren fracturas vertebrales, porque además en este mundo la inmensa mayoría de los trabajadores suelen ser mujeres y generalmente en un porcentaje elevado existe una enfermedad que es la osteoporosis, que condiciona la aparición de estas fracturas vertebrales. Entonces, aquí es un poco la biomecánica de la fractura vertebral por compresión. Se produce una inclinación hacia adelante, los ligamentos que tienen las vértebras intentan resistir esa inclinación y la columna anterior, el cuerpo vertebral, tiene que resistir una gran fuerza de compresión, y si es una vértebra osteoporótica se puede romper con bastante facilidad. Entonces nosotros a ese tipo de fracturas, que en el siglo XX no se podía hacer nada porque no había ningún tipo de técnica, empezamos a realizar tratamientos
percutáneos de cifoplastia con balón, que como vemos en esa diapositiva, se hace de forma sin tener que abrir la piel, se hace se introduce el trocar de forma percutánea, se enhebra el pedículo y disminuye también la exposición de radiación a la que estamos sometidos los cirujanos. ¿Qué es lo que queríamos conseguir con la cifoplastia mediante balón? Primero, aliviar el dolor. Este tipo de pacientes tienen un dolor incapacitante que hace que tengan que estar en reposo y de cara a su reincorporación laboral les puede costar muchísimo tiempo. Estabilizar las fracturas, un restablecimiento de la altura vertebral y reducir la deformidad vertebral. Y yo pondría una cosa más que ahora sabemos: disminuir de forma importante la reincorporación laboral. ¿Cómo se hace una cifoplastia mediante balón? Ahora voy a poner un esquema animado que es muy bonito, que se ve perfectamente cómo se puede reparar una vértebra por una fractura por compresión. El sistema insuflable se introduce en el cuerpo vertebral fracturado a través de pequeños instrumentos, como se ven en la diapositiva. A través de esos elementos se realiza el inflado del balón. Como vemos en la parte superior de la diapositiva, vemos un balón inflado, el material de recubrimiento es una silicona que yo, que peso unos cuantos kilos, me he puesto encima, la he pisado y he sido incapaz de romperlo. Y ese inflado se realiza a través de esa pequeña maquineta en la que vamos insuflando líquido poco a poco y vamos expandiendo el globo dentro del cuerpo vertebral. Y aparecen unos números en los que nosotros sabemos a qué fuerza, qué presión estamos introduciendo el líquido. Vemos cómo insuflamos el balón y cómo la vértebra tiende a recuperar la altura y posteriormente vemos en la imagen a la derecha una imagen real de quirófano. El balón se deshincha, retiramos el balón y queda una cavidad dentro del cuerpo vertebral. Ahí lo vemos perfectamente, cómo hemos quitado el balón y queda la cavidad que posteriormente lo vamos a rellenar con cemento acrílico. Ahora lo vamos a ver. Cómo se rellena el cuerpo vertebral de cemento, se retira el sistema y la vértebra, eso es una animación, queda perfecta. En la realidad, a veces ocurre que queda perfecta, pero a veces no se puede conseguir el restablecimiento total de la altura vertebral. Aquí vamos a ver la realidad. Era lo mismo que hemos visto en el esquema que he presentado, era la realidad de quirófano, cómo se meten los balones, cómo se infla y cómo se introduce el cemento. Entonces era para verlo claramente cómo queda la historia. Bueno, voy a ver. Bueno, ahora lo vamos a ver de una forma no dinámica en vídeo, sino que de forma estática, cómo se realiza la introducción de los sistemas percutáneos a través de los pedículos vertebrales, tanto en proyección anterior-posterior como en proyección lateral, cómo se realiza el inflado de los balones y luego cómo posteriormente se introduce el cemento. Eso que vemos con las flechas amarillas son pequeñas fugas que incluso con la cifoplastia se pueden producir. Generalmente son asintomáticas, pero hay que tenerlas en cuenta. Y a la derecha vemos la radiología simple de esa vértebra fracturada que no podríamos haber hecho nada hace 30 años y que ahora se puede reparar, se puede tratar. A las 6 horas, normalmente esperamos unas cuantas más, el paciente se levanta y se puede ir a su domicilio. Ahí vemos un caso de una fractura vertebral
ya lo vemos cómo estaba toda la parte anterior de la vértebra rota digamos, una fractura por aplastamiento osteoporótico, que hemos introducido el cemento y cómo lo hemos conseguido restablecer. Aquí tenemos otra imagen en la que vemos en la resonancia donde pone L1, se ve claramente cómo ahí está roto y hundido toda la vértebra. Introducimos los balones, inflamos los balones, además aquí queda en forma de pipa de la paz, y levanta el platillo y posteriormente se pone el cemento y la vértebra recupera su normalidad. Ventajas de este sistema: el paciente deja de tener dolor, el paciente siente que se le ha tratado la fractura, no le queda una disminución de la altura vertebral, que es muy frecuente hoy en día en ver a pacientes que ya tienen bastantes años y que van disminuyendo de altura porque tienen múltiples aplastamientos osteoporóticos no tratados. Y aquí vemos otro caso más de un paciente joven de 28 años tratado mediante cifoplastia. ¿Y qué pasaba? Que los pacientes jóvenes al principio no sabíamos si poner un cemento acrílico a los 50 años de haberlo puesto, ¿qué iba a pasar? Entonces utilizamos calcibón, que es un cemento biológico que luego se integra en hueso y que de esa manera no tenemos ningún tipo de problema a la hora de introducir cemento en pacientes jóvenes, que es lo que normalmente nosotros tenemos, porque generalmente trabajamos en pacientes en edad laboral, que lógicamente suelen ser más jóvenes que de edad. Aunque bien es cierto decir que con el cambio que ha habido en los puestos de trabajo y viendo ahora cómo la población sobrevive muchísimos más años de forma natural, han aumentado las residencias, han aumentado los trabajos de cuidado de este tipo de pacientes, que hay que realizar esfuerzos. Generalmente, como ya he dicho antes, son pacientes femeninos que, en base a que tienen siempre un trasfondo osteoporótico, nos encontramos con bastantes fracturas de estas características. Otro caso más. Vemos ahí también en el escáner cómo se ve el cemento dentro del cuerpo vertebral y cómo se ha recuperado perfectamente también un paciente joven de 32 años. Esos resultados preliminares, que fueron muy buenos, nos animaron a empezar a utilizar en las fracturas ya A2 y incluso en las fracturas A3 el colocar el cemento dentro del cuerpo vertebral, porque en esas fracturas agudas graves hace muchos años la vértebra fracturada no se realizaba absolutamente nada, se dejaba sin ningún tipo de tratamiento. ¿Y por qué? Porque hemos utilizado nosotros la cifoplastia y nos hemos abandonado a dejarlo sin ningún tipo de tratamiento, con un corsé y tal. Precisamente esta es la imagen que demuestra el porqué. Esa paciente que tenía una fractura no muy importante, que se trató de forma conservadora, sin ningún tipo de tratamiento, a las 6 semanas ya vemos como que la vértebra ha progresado la fractura y tiene una imagen de galleta, como si fuera una galleta, y que lógicamente ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, una fractura tratada 4 meses después del accidente, vemos que la vértebra está perfectamente estructurada y sin ningún tipo de problemas. Y sobre todo el paciente, repito una vez más, sin dolor y con la sensación de que le hemos tratado, que tenía una fractura pero que ha sido tratada. Al hacer las reconstrucciones 3D con la tomografía axial computarizada, vemos cómo el cemento está perfectamente integrado dentro del cuerpo vertebral, y en las distintas reconstrucciones que hacemos vemos esa parte naranja que es el cemento que está ahí y permanece durante toda la vida. Esto sería una fractura de las complejas. Esta ya no es una fractura por compresión, sino sería una fractura A3, en la que vemos en la imagen de la derecha cómo ha estallado por completo todo el cuerpo vertebral, donde vemos esas flechitas en naranja, vemos que hay un fragmento óseo que se mete dentro del canal. Ese es el tipo de fractura que puede dejar a un paciente parapléjico.
porque lesione la médula y le pueda producir paraplegia. A estos hay que operarles, quieras o no quieras, y hay que hacerles una descompresión. Hay que hacerles una descompresión y colocación de tornillos porque son fracturas inestables que hay que fijar. ¿Qué ocurre? Que había que fijar 2 segmentos por arriba y 2 segmentos por abajo. Y la vértebra rota no se le hacía nada, se la dejaba ahí sin hacer nada. ¿Cuál fue la novedad que introdujimos nosotros? Fue que le hacíamos una articoplastia a esa vértebra para repararla y probablemente al cabo de un tiempo le podríamos retirar los tornillos sin ningún tipo de problema. Ahí vemos en el cemento y lo que ahora en día se ha puesto muy de moda, que es la reparación a 360 grados, que es hacer una artrodesis de todos los elementos de la columna. Esto a nosotros nos animó a que en vez de hacer fijaciones largas, hacer fijaciones cortas. Es decir, en vez de poner 8 tornillos o 10 tornillos, a poner solamente 4 tornillos y hacer una discoplastia de la vértebra fracturada. Lo que nosotros denominábamos fijación corta. Y ahí vemos otra fuga intradiscal asintomática, pero que, insisto, además de reparar la vértebra y además de hacerlo con discoplastia, todavía puede haber fugas. O sea que hay que hacerlo, es una técnica a la que hay que tenerle bastante respeto. Aquí vemos otro tipo de fractura, como vemos, la imagen de la izquierda es resonancia, escáner, y la imagen quirúrgica, y entonces pues ha habido que repararla con tornillos, con poner un injerto óseo, y abajo es un tumor realizado que se trata con cemento. Ese es un angioma que, si recordamos, la primera definición que hicieron de la vertebroplastia fue por la introducción de cemento en un paciente que tenía un tumor vertebral que es benigno, vascular, un hemangioma, y poniéndole el cemento se cura. Esto es lo típico que se hace o que se hacía en tiempos, ¿no? Ahí vemos en la imagen de la izquierda, en la resonancia, una fractura estallido vertebral con rotura de las 3 columnas, que se va un fragmento hacia dentro del canal y que puede comprimir la médula. Se ponían los 8 tornillos y ya vemos luego ahí a la derecha cómo hay una descompresión, y eso que se ve blanco en la parte superior de la diapositiva es la médula, y de esa manera el paciente no se quedaba en una silla de ruedas, pero es fácil comprender que un paciente con ese tipo de lesión y con ese tipo de tratamiento, su reincorporación laboral era harto dudosa. Aquí vemos un varón de 34 años en un accidente de tráfico. Hay que también considerar que el accidente de tráfico in itinere se considera accidente laboral, es decir, un trabajador que va a su puesto de trabajo o sale de su puesto de trabajo y va a su domicilio. Si tiene un accidente de tráfico en ese intervalo, se considera accidente laboral. Ahí vemos una fractura importante tratada con fijación larga y discoplastia de la vértebra. Todo eso, que ha sido un poco la evolución en estos últimos 25 años, ha ido cambiando, ha ido modificándose, porque han ido evolucionando de forma muy importante las técnicas quirúrgicas, y esto es lo que hacemos en la actualidad. ¿Y qué hacemos en la actualidad? Pues artrodesamos de forma percutánea, colocamos los tornillos sin tener que abrir los músculos ni los ligamentos, es decir, introducimos los tornillos en fijaciones cortas y podemos, como se ve perfectamente en los tornillos del medio, podemos fijar la vértebra fracturada. Con lo que al día siguiente lo levantamos de la cama y se recuperan francamente bien. Y yo creo que con esto hemos acabado. Muchas gracias.